Bien, bienvenidos a esta semana 3 del módulo 3 de nuestro programa de formación técnica, en control de calidad aplicado a la industria de dispositivos médicos. Antes de arrancar propiamente con la clase, pues abro un pequeño espacio en caso de que alguien tenga alguna consulta. ¿Sí escuchan bien mi voz? Ok, bueno, entonces si estamos claros. Si estamos claros con la información hasta el momento, ¿verdad? De las clases anteriores, si no hay consultas, vamos a dar inicio. Recordemos que este módulo se llama Fundamentos de la Industria Médica. La semana anterior vimos temas relacionados con documentos oficiales, excelencia operacional y auditoría. Para el día de hoy vamos a ver aspectos relacionados con la bioseguridad. De hecho, vamos a ver varios conceptos: barreras de protección, asepsia, cuartos controlados y limpios. Como siempre, invitarlos a que participen con sus consultas o bien con cualquier experiencia, ¿verdad?, que ustedes hayan vivido relacionada con el tema que nos permita enriquecer la clase de hoy. Bien, empezamos con estos elementos claves o conceptos claves. Seguridad, vamos a decir que es una calidad y es la calidad de seguro. Seguro es estar libre o exento de cualquier daño o peligro. Bio hace referencia a un conjunto de seres vivos. Entonces, si unimos bio con seguridad, vamos a decir que la bioseguridad tiene una profunda relación con la higiene y con la seguridad en el trabajo y con el efecto sobre el medio ambiente y los seres vivos. Específicamente, ¿verdad?, y a modo de dato curioso, el concepto de bioseguridad también se puede utilizar como sinónimo para seguridad de la vida. Y decimos que esto es un conjunto de normas que son creadas con el objetivo de proteger al individuo, a la comunidad y al medio ambiente. Pero necesitamos tener entonces un concepto un poco más articulado, ¿verdad?, un poco más general, más amplio acerca de bioseguridad, y es el que tenemos en pantalla. Vamos a decir que la bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y la seguridad, ya vimos, de las personas, de la comunidad y del ambiente. Obviamente se busca crear cuidados frente a diferentes tipos de riesgos. Obviamente aquí estamos entonces hablando de proteger la vida humana. La bioseguridad tiene varios objetivos. Acá vamos a mencionar que previene enfermedades que pueden transmitirse, obviamente en ambientes de trabajo, evita exposiciones laborales. Cuando hablamos de exposiciones es a cualquier agente que pueda ocasionar una situación que lamentar o que pueda dañar la salud, la integridad de las personas. Recordemos que en módulos anteriores, cuando veíamos un poquito de salud ocupacional, hablábamos de agente, huésped y ambiente. Y en los agentes habíamos visto una amplia clasificación, ¿verdad?, de estos que podían ser agentes químicos, físicos, biológicos, entre otros. Y los agentes en sí pueden ocasionar enfermedades o algún padecimiento en las personas. Entonces la bioseguridad va a tratar de evitar exposiciones que puedan ser riesgosas o peligrosas en el ámbito laboral para las personas. También se enfoca en un manejo adecuado de infecciones intrahospitalarias, manejo de infecciones en casa o lugares de trabajo, disminuye el riesgo asociado al trabajo en el laboratorio y minimiza el riesgo de contaminación o alteraciones del ambiente.
Obviamente, para lograr estos objetivos, la bioseguridad analiza todos los posibles riesgos y elabora normas y procedimientos para cada uno de esos riesgos, de manera que todo esté bien cubierto, que nada quede expuesto, ¿verdad? O represente un punto débil en donde se puedan presentar pues accidentes laborales o condiciones inseguras. La bioseguridad es una disciplina preventiva e integral. Cuando hablamos de preventiva, es que obviamente considera todos los elementos requeridos para ojalá nunca llegar a una materialización del daño. Entonces, si de pronto estamos hablando de que nos encontramos trabajando en un laboratorio y en ese laboratorio constantemente hay manipulación, por ejemplo, de virus, de algún organismo vivo, ¿verdad? Para la creación, qué sé yo, de vacunas, etcétera. Ahí hay una infinidad de riesgos. Entonces, la bioseguridad va a crear procedimientos que obviamente tienen que ser acatados de forma obligatoria por los colaboradores del laboratorio y así se garantiza que ellos están resguardados y protegidos. Obviamente, si siguen al pie de la letra el procedimiento y si obviamente el procedimiento está bien elaborado y completo. Ahora, algunos aspectos, ¿verdad?, que la bioseguridad va a tomar en consideración para que sea preventiva y para que sea integral, puede ser el manejo adecuado de residuos. En las empresas, para nadie es un secreto, hay gran cantidad de materiales que deben ser desechados. Y si no hay un buen protocolo, un buen procedimiento para la manipulación de estos materiales, pues podrían presentarse situaciones que lamentar. Entonces la bioseguridad obviamente va a considerar este punto como algo por cubrir. El transporte adecuado de materiales químicos o biológicos, no es lo mismo estar hablando de transportar una bolsa que tiene desechos de una oficina, ¿verdad? Papel, cartón, ese tipo de elementos que verdaderamente no representan un riesgo, a si estamos hablando de desechos intrahospitalarios, ¿verdad? Eso sí es bastante riesgoso. Entonces debe existir un procedimiento de transporte seguro de este tipo de desechos, de manera que sean protegidas las personas y el entorno donde van a ser transportados. La seguridad de todos los trabajadores en este tipo de ámbitos como los bioquímicos, farmacéuticos, investigadores, médicos, técnicos, personal de limpieza, todos ellos requieren, ¿verdad?, un sinnúmero de protocolos y procedimientos que los puedan dirigir a hacer sus funciones de manera correcta pero segura. El uso de sustancias químicas también debe verse como un elemento por cubrir a través de la bioseguridad, ya que este tipo de sustancias pueden afectar la vida de los seres humanos, pueden causar daños, ¿verdad?, agudos, crónicos, tóxicos, corrosivos, explosivos o enfermedades en sí, si no son bien atendidos y manipulados. ¿Por qué es importante la bioseguridad? Bueno, porque ella está creada, ¿verdad?, para garantizar la seguridad de la vida de las personas. Y a través de la bioseguridad podemos evitar una propagación de enfermedades, de virus y bacterias. También ayuda a la prevención de diferentes enfermedades infecciosas emergentes. ¿Qué son entonces las normas de bioseguridad? Vamos a decir que son las medidas que fueron creadas con el fin de controlar factores de riesgo a nivel laboral. Y obviamente estos riesgos, como antes lo mencionaba, generalmente pues tienen un origen en agentes biológicos, físicos y químicos. Y resulta y sucede que tal vez para algunos esa palabrilla que he estado mencionando repetidamente, bioseguridad, parezca ser algo muy complicado, pero todos nosotros de una u otra manera hemos
participado y repetido muchas normas de bioseguridad. Tal vez no conocíamos el término, pero sí las aplicamos de forma muy regular, porque resulta que las normas de seguridad con las que estamos bastante familiarizados, por ejemplo, son esas que vemos en pantalla, ¿verdad? Y de hecho vinieron a formar parte de nuestra vida con el tema de pandemia. Por ejemplo, el hecho de que sea obligatorio pasar a un control de temperatura, la obligatoriedad del uso de mascarillas, cubreboca, que sea prohibido estar cerca, ¿verdad?, de un tumulto de gente, que haya que dejar distancias, ¿verdad?, entre uno y otro, el lavado constante de manos por al menos 40 segundos, el colocarse alcohol en gel posterior a un buen lavado, mantener esa distancia entre las personas, nunca tocarse la cara, ¿verdad?, teniendo las manos sucias, ni toser o estornudar, pues digamos que libremente, sino que la recomendación es taparse pues la boca o la nariz con la parte posterior del codo. Entonces, esto son normas de bioseguridad, o sea, son ese tipo de instrucciones, regulaciones que son creados para proteger la integridad de las personas frente a factores o ambientes riesgosos donde puede darse, ¿verdad?, una proliferación de enfermedades o contagios. La bioseguridad tiene 3 principios: la universalidad, el uso de barrera y la eliminación de material contaminado. Vamos a ver cada uno de estos principios a continuación. La universalidad es el principio que nos dice que es un elemento aplicado a cualquier edad, a cualquier género, a cualquier lugar e industria. Es decir, la bioseguridad no es un elemento exclusivo, por ejemplo, de los hombres. No es un elemento exclusivo para mujeres. No, es algo universal. Entonces, indiferentemente de nuestro estatus social, de nuestro sexo, de la religión que profesemos, indiferentemente de eso, las normas de bioseguridad son aplicables a todos los seres humanos, porque ellas obviamente tienen como objetivo proteger la vida de las personas. Entonces es algo universal, es decir, si yo en este momento me traslado, por ejemplo, a Argentina, y yo hablo del uso de mascarillas, en Argentina todo el mundo va a saber qué es eso y por qué es importante, por qué es necesario y cuándo se utiliza. Es algo universal. El uso de barreras de protección es el otro principio. Aquí estamos hablando de todos esos elementos que se utilizan de forma regular en algunos ambientes para protegernos frente a una posible transmisión de infecciones. Posiblemente ustedes van a decir, mira qué curioso, este tema no lo habíamos visto ya en otro módulo, lo vimos con otro nombre. En el apartado de la salud ocupacional habíamos visto los EPP, no sé si ustedes se acuerdan, los equipos de protección personal. Bueno, a nivel de bioseguridad reciben el nombre de barreras de protección, pero básicamente es lo mismo y tienen el mismo objetivo. Ahora, las barreras de protección se clasifican en 2 grandes grupos: las de inmunización activa, que son las vacunas, y las barreras físicas, que es lo que vamos a ver hoy. Las barreras de protección física, entonces, son todos esos implementos, ¿verdad? Elementos que podemos colocar en nuestro cuerpo cuando nos exponemos a ambientes riesgosos. Ahora, las barreras de protección física no nos van a eximir de vernos involucrados en un accidente, ¿verdad? No son mágicos, pero sí van a minimizar la afectación o la exposición perdón, que tenga nuestro cuerpo
en un ambiente inseguro. Por ejemplo, el uso de los guantes, ¿verdad? Los guantes son una excelente barrera de protección para nuestras manos cuando, por ejemplo, hay una manipulación de sangre, de fluidos corporales, inclusive en industria médica, en la parte, digamos, de fabricación. El uso de guantes en algunos casos es un tipo de barrera para proteger o salvaguardar la integridad de los elementos que se están manipulando. Ahora, estos guantes pueden ser de látex, de goma o algún material impermeable. Muy importante es conocernos, conocer nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestras particularidades físicas, porque algunas personas sufren de alergia de algunos de estos materiales. Entonces sí es importante pues que si tenemos algún tipo de alergia, qué sé yo, a la goma, pues no usemos guantes con este material, obviamente para que no termine siendo más bien un problema, lejos de ser una barrera de protección, nos genere más bien urticaria o algún tipo de alergia. Antes y después de usar los guantes debe haber un buen lavado de manos. Inclusive si en nuestras manos hubiera algún tipo de lesión, un rasponcito, ¿verdad? Una herida ahí, indiferentemente de qué tan profunda o no sea, esta lesión debe ser curada y vendada y posteriormente colocado el guante, ¿verdad? Nunca exponer la integridad nuestra o la de otras personas con este tipo de situaciones donde hay gente que por la premura, por la pereza, lo que sea, pues obvia el paso de curación y vendaje de las heridas y así se pone el guante, ¿verdad? Y eso lo que hace más bien es una contaminación bastante mala. Las mascarillas o las cubrebocas, estos obviamente evitan la diseminación de gotitas de saliva, ¿verdad? Por parte de quien utiliza la mascarilla y también protege de que no se vayan a respirar o a absorber esas gotas de saliva que están muchas veces en el aire por ser emitidas o expuestas por otras personas. No están diseñadas para protegernos contra la inhalación de partículas muy diminutas, eso es importante aclararlo. No son reutilizables, las mascarillas tienen que ser desechables, usted las usó un día y las botó. De hecho, aquí me gusta siempre hacer la salvedad que cuando nosotros vivimos pandemia, no sé cuántos de ustedes habrán observado en calle o tal vez hasta en los trabajos, yo observé en la calle muchos casos lamentables donde la gente reutilizaba mascarillas desechables y se las ponía y eran de ese color celestillo, era muy común y ya estaban amarillas, verdes, negras, ¿verdad? De la suciedad, de la contaminación, o sea que lejos de proteger a la persona, más bien la estaba empujando a enfermarse y de forma crónica porque terminaban siendo un foco de contaminación, la mascarilla, por eso tiene que ser desechable, no reutilizable. Los lentes, las caretas o cualquier tipo de protección ocular obviamente se debe de utilizar cuando hay una manipulación de sustancias, fluidos o sangre que pudiera generar algún tipo ¿cómo se llama esto? De exposición, ¿verdad? Y obviamente se intenta que ese tipo de sustancias o fluidos nunca vayan a acceder a los lagrimales, a la nariz o a la boca. Así que este tipo de barrera de protección es utilizado con ese fin. Cuando se colocan hay que evitar estar tocándolos, ¿verdad? De forma repetida porque pues expone más la contaminación del mismo. Los mandiles, batas o delantales también es una barrera de protección para todo el dorso, ¿verdad? Frente a salpicaduras y también son de un solo uso, o sea, son desechables. El gorro o bien cofia, esto es utilizado generalmente para los casos donde el cabello es largo, ¿verdad? Y es necesario pues sujetarlo bien, el cabello.
y posteriormente pues colocarse este implemento para reducir cualquier molestia que pueda generar el cabello desprendido, ¿verdad? O la sudoración. Este tipo de implemento pues retiene, por así decirlo, la sudoración. Los cubrezapatos, estos son utilizados para evitar que el polvo y partículas antihigiénicas pues vayan a entrar, ¿verdad?, a esos habitaciones o cuartos limpios que en un rato vamos a ver, porque se intenta pues que la suciedad que digamos que almacena el calzado de forma regular no exponga, ¿verdad?, o ponga en riesgo el espacio donde se está laborando. Este tipo de cubrezapatos también son desechables y generalmente de un solo uso. Importante cuando se utilizan este tipo de protección para los zapatos es que si usáramos zapatos con cordones, los cordones tienen que quedar adentro del cobertor. No podemos andar arrastrando cordones, ¿verdad? O que queden por fuera, porque pues ellos también van a empezar a acumular contaminación y ahí no tendría sentido el cobertor de zapatos. En muchas industrias, inclusive, para evitar este dilema de los cordones, se obliga a que los colaboradores no usen zapatos con cordones. Bien, ¿alguna pregunta o algún aporte hasta acá de lo que hemos visto? Ok. Bien. Otros elementos también por cubrir hoy son el concepto de asepsia y antisepsia. La asepsia es la ausencia de toda clase de microorganismos patógenos y de materia séptica. La antisepsia es la destrucción de gérmenes por medio del empleo de antisépticos. La asepsia tiene un origen griego, ahora la palabra en sí significa ausencia o falta de materia séptica, es decir, la ausencia de cualquier materia que tenga bacterias o microbios y que obviamente pueden causar infecciones. La asepsia también se puede decir que es el conjunto de procedimientos que impiden la introducción de gérmenes patógenos en determinados organismos, ambientes u objetos. La antisepsia es la sustancia o el proceso que se utiliza para eliminar o impedir el desarrollo de microorganismos patógenos presentes en la superficie viva a través de la aplicación de antisépticos para asegurar la asepsia. Algunos antisépticos, ¿verdad?, de uso muy común y que son aprobados para ser aplicados sobre la piel de las personas que inhiben o evitan el crecimiento y la reproducción de microorganismos son el alcohol. Déjenme hacerlo en grande porque aquí ya ni veo, qué barbaridad. También para que ustedes observen. Tenemos el agua oxigenada, el alcohol, el yodo y déjenme un segundito porque esto se me pegó. Y la clorexidina, ¿verdad? Ahora, acá nosotros, obviamente en industria médica, es bastante común el uso del alcohol. Ahora, estos 4 antisépticos tienen recomendaciones, tienen salvedades, ¿verdad? Que obviamente es importante que tomemos en consideración en caso de que queramos aplicarlos, particularmente en el caso del agua oxigenada. Esta empieza a generar, ¿verdad?, su función, por así decirlo, prácticamente en el segundo cero, o sea, en el momento que se aplicó ya empezó a actuar.
Al igual que el alcohol, el yodo empieza a actuar a partir de los 3 minutos en adelante y la clorhexidina a partir de los 15 segundos en adelante. Algunas indicaciones para la manipulación de estos 4 antisépticos, por ejemplo, en el caso del agua oxigenada, hay que hacer primero un lavado de las heridas superficiales, extraer cualquier suciedad, ¿verdad?, que se vaya a observar en la piel antes de aplicarla. En el caso del alcohol, se puede aplicar antes de poner una inyección o también para desinfectar las manos. El yodo es un desinfectante de uso general, se puede utilizar también para atender quemaduras, erosiones o rosaduras. La clorhexidina es un desinfectante de uso general, también aplicable para quemaduras, erosiones o rosaduras. Algunas precauciones en el caso del agua oxigenada, esta pierde su función, por así decirlo, se inactiva cuando hay mucho aire o luz, ¿verdad?, en el entorno. En el caso del alcohol, el problema es que es bastante inflamable e irritante. El yodo, la absorción del mismo se recomienda que no se utilice en grandes superficies por largo tiempo porque se absorbe muy rápidamente. En el caso de la clorhexidina, pues la recomendación es una concentración mayor del 4%, pero puede generar fotosensibilidad. Y algunas contraindicaciones generales de los 4 elementos, en el caso del agua oxigenada puede generar lesiones en tejidos, en cavidades orgánicas cerradas, por ejemplo la nariz. En el caso del alcohol, pues no es recomendable aplicarlo en heridas abiertas. El yodo no se recomienda utilizarlo en personas embarazadas, en condiciones de lactancia, ni en los neonatos, ¿verdad?, los recién nacidos, porque puede generar alteraciones en la tiroides. Y la clorhexidina no se recomienda usarla en ojos, oídos, ni adentro de la boca, ¿verdad?, ni dentro de la nariz, porque pues no generan un efecto positivo. Ok, hay tipos de asepsia, tenemos la asepsia médica y la quirúrgica. La médica es la que se ejecuta al proteger al personal y a los pacientes que forman parte de un centro sanitario o hospitalario con el propósito de evitar infecciones. La asepsia quirúrgica es conocida para la esterilización de forma completa y prácticamente la ausencia total de bacterias en un área o lugar determinado. O sea, la médica son todos esos mecanismos o procedimientos que se aplican las personas en su propio cuerpo, el lavado de manos, por ejemplo, para protegerles de que vayan a adquirir algún tipo de infección. Pero la quirúrgica tiene que ver con esa limpieza profunda del área, del entorno, del cuarto, ¿verdad?, donde se realizan las diferentes actividades. Obviamente con el fin de eliminar bacterias. Algunas medidas de asepsia generales es la esterilización de objetos, el lavado de manos frecuentes, la limpieza de áreas donde se realizan actividades cotidianas, el manejo adecuado de desechos sólidos intrahospitalarios, suministro de información en el manejo de cómo toser y estornudar correctamente, técnicas de aislamiento, uso de indumentaria y utensilios de forma adecuada. Las medidas de asepsia, ya estamos un poco familiarizados con estas porque lo vimos en el módulo 1, es la limpieza, la desinfección y por último la esterilización. Estos son 3 grandes procesos que se complementan entre sí, pero que deben realizarse en un orden específico, así como se ve en pantalla. Primero hay que limpiar, cuando ya está limpio se desinfecta y cuando ya se desinfecta se esteriliza. Nunca podemos, ¿verdad?, hacer una combinación o un cambio de orden de estos pasos. Cuando hablamos de limpieza, obviamente es eliminar
cualquier materia orgánica visible generalmente utilizando algún tipo de agente detergente. La desinfección es el proceso que se aplicaría en un lugar que ya fue limpio con el fin de eliminar la mayor cantidad de microorganismos que existan en el área. Eso sí, la desinfección no es capaz de eliminar, por ejemplo, esporas. Para esto tiene que llevarse un procedimiento más bien de esterilización, que la esterilización en general lo que busca es destruir todo lo que no se pudo destruir con la desinfección, ¿verdad? A nivel de microbios. Y obviamente aquí se aplican ya procedimientos físicos y hasta químicos para lograr este objetivo. Hay buenas prácticas de asepsia que todos nosotros debemos conocer y probablemente muchos ya utilizamos o hemos realizado de forma bastante regular. En el caso de la puesta de guantes, ¿verdad? Como aspectos claves, siempre debe haber un buen lavado de manos, como antes lo mencionaba, y posteriormente a ese buen proceso de lavado de manos se colocan los guantes. El tema de los guantes, ¿verdad? Es que inclusive pues hay todo un procedimiento para que a la hora de colocárselos pues no vayan a ser contaminados. Ahí hay algunas imágenes en pantalla, ahorita vemos otras muy similares que nos van guiando acerca de los pasos en la colocación de guantes. De hecho, yo voy a dejar hoy un video para reforzar un poquito este tema de la colocación, ¿verdad? De guantes, para que sean como más comprensible, ¿verdad? Aunque los dibujos son muy bonitos y todo lo demás, a veces un video es mucho más explicativo. No solamente vamos a hablar de la colocación de guantes, sino que inclusive una vez que ya se ha hecho el procedimiento, ¿cómo tiene que quitarse el guante? ¿Verdad? El guante no puede quitarse así antojadizamente, hay también un procedimiento para que las manos tengan el menor contacto posible con la contaminación de la parte externa del guante. Por ejemplo acá, ¿verdad? Esto es un poquito el paso a paso, de hecho ahí abajo yo dejé el link del video, pero se los voy a colocar mejor en la plataforma para facilitar la observación del mismo. Aquí casi siempre los guantes pues vienen dispuestos en este tipo de llamémoslo así, bolsita de papel, ¿verdad? Entonces obviamente pues se coloca un guante y vean que la manipulación o la parte de tocar los guantes es mínima para que la parte interna del mismo esté lo más, llamémoslo así, virgen, ¿verdad? Posible y nuestras manos estén bien resguardadas. Los guantes en general son una excelente barrera de protección. Ahora, ¿cuándo deben usarse guantes? Bueno, cuando la piel no está intacta, o sea, cuando tenemos alguna situación de salud en la piel y es mejor, pues obviamente resguardar esas zonas que están tal vez con alguna herida. Cuando hay presencia en el área de membranas, mucosa o tejidos contaminados, cuando se van a hacer o se van a aplicar algún tipo de inyección, ¿verdad? O vacuna, o sea, la manipulación de equipo para punciones venosas, cuando se hacen procedimientos quirúrgicos, cuando se va a hacer limpieza o desinfección de un área o en los cuidados generales de los pacientes. Algunas precauciones, obviamente, es lavarse las manos y secárselas muy bien antes de ponerse los guantes. Nada hacemos con que hagamos un proceso de limpieza bien hechito en manos si cometemos el error de colocarnos los guantes y las manos estaban húmedas, porque ahí más bien hay una se me fue la palabra, qué barbaridad. Bueno, hay un creciente, ¿verdad? Producción de bacterias cuando hay humedad. Una vez colocados los guantes, hay que mantener las manos ojalá a la altura de la cintura
Colocar doble guante inclusive cuando se considera que el ambiente está muy expuesto, muy contaminado. Cambiar los guantes cada vez que se hagan procedimientos diferentes para no hacer una contaminación cruzada. En el momento en que se considere o se tenga la mínima duda de que el guante tal vez tuvo una perforación, se rompió, lo que sea, ahí inmediatamente hay que hacer un cambio de guante. Y por supuesto, escoger una talla correcta de guantes. Los guantes no tienen talla unisex o universal. Hay tamaños de guantes. Entonces, pues, si tenemos la mano pequeñita, usar un guante adecuado. Si tienen una mano muy grande, pues buscar un guante que se adapte correctamente a esa dimensión. En cuanto al lavado de manos, ¿verdad? Recordemos que este tiene como objetivo la reducción de la flora bacteriana, tanto en manos como en antebrazos. Existen 3 tipos de lavado de manos: el higiénico o rutinario, el antiséptico o especial y el quirúrgico. Acá tenemos, ¿verdad? Pues ese procedimiento de lavado de manos. La recomendación, y yo creo que uno desde la escuela se lo dicen, pero hay que estarlo recordando una y otra vez: mojarse las manos, aplicar suficiente jabón, hacer un buen, digamos, aplicación de ese jabón sobre todas las manos, frotar las palmas de las manos entre sí, entre los dedos, todas las áreas o zonas de la mano, incluyendo la parte, digamos, de las uñas en sí. Ahí hay varios procesos, ¿verdad? O pasos que lo que procuran es que toda la zona de las manos sea bien cubierta por el jaboncito, ¿verdad? Y obviamente, pues que haya una buena eliminación de bacterias. Cuando ya se hicieron todos estos 8 pasos, puede hacer un buen lavado de manos, ya enjuagarlo, utilizar ojalá una toalla de papel para secarse la mano cuando se terminó de hacer el procedimiento. Y con esta toalla es muy importante, hay algunas salvedades. En la mayoría de los lugares donde hay pilas específicas para el lavado de manos, ya hemos aprendido que entre menos se toquen los tubos, las perillas y demás, menos contaminación hay. Casi siempre, ¿verdad? Pues hay pedales para cerrar y abrir la llave. Pero si no existiera este tipo de mecanismos, pues la recomendación es: agarre una toalla de papel y con esa toalla manipule, ¿verdad? La manilla, por así decirlo, del tubo. Nunca con la mano, porque nos volvemos a contaminar la mano. Y usar toalla de papel para secarse las manos después. Evitar el uso, por ejemplo, aquí no lo dice, pero se los estoy contando: evitar el uso de estos aparatos que son como secadores, ¿verdad? Con aire caliente, que hay en muchos lugares. Está comprobado que estos aparaticos, aunque son muy bonitos, ¿verdad? Y parecieran muy prácticos, lamentablemente, si no se les da un buen mantenimiento y de forma regular, terminan siendo un foco de contaminación. Estos aparatos vienen siendo como el aire acondicionado. Un aire acondicionado que no tiene un buen mantenimiento y limpieza regular, simplemente, ¿verdad?, es un foco de bacterias y virus. Y yo les voy a contar aquí una experiencia muy lamentable que tiene que ver con el tema de aires acondicionados, y vuelvo y repito que está de la mano con también esos aparatos para secado de manos con aire caliente. Yo trabajé hace varios años en una industria privada donde un compañero que tenía pues oficina propia y demás con aire acondicionado, una persona sumamente saludable, hacía muchos deportes, ¿verdad? Estaba pues en una excelente época de su vida, y este señor lamentablemente de la noche a la mañana apareció con un problemita en los ojos, que en apariencia parecía una simple alergia, y después de hacerle muchos exámenes, de aplicarle una gran cantidad de medicamentos y no daban con el problema que él estaba presentando, los estudios arrojaron que él lo que tenía era una bacteria alojada en los ojos,
y se encontró que la bacteria estaba en el aire acondicionado de la oficina de él. Resulta y sucede que la empresa no tenía mantenimiento periódico de aires acondicionados. De hecho, sin temor a equivocarme, esa empresa tenía como 3 años de no darle mantenimiento a los aires acondicionados. Y esa irresponsabilidad lamentablemente le costó un ojito al compañero. El compañero perdió uno de sus ojos y el otro ojito le quedó apenas como con un 20% de visión. Un señor que, vuelvo y les digo, tenía a lo mucho 48 años, estaba en la flor de su vida, y obviamente pues tuvieron hasta que pensionarlo por incapacidad permanente, y a costa de qué, ¿verdad? De un descuido, de un asunto que no fue valorado como tenía que ser a tiempo. Obviamente esto generó un preámbulo en la empresa. Inmediatamente se hicieron mantenimientos en todos los aires acondicionados y ya de forma regular, pero bueno, ya el daño estaba hecho. Entonces, vuelvo y repito, este ejemplo del aire acondicionado se los doy porque estos aparatitos que hay para secarse las manos son lo mismo, son el mismo problema. Si no hay un buen mantenimiento de los mismos, lejos de estarnos quitando la humedad de las manos, más bien estamos metiéndonos en las manos bacterias. Ok, la esterilización, vamos a decir que no existen grados de esterilización, o algo está estéril o no lo está, punto. Aquí no hay puntos medios, o es o no es. Y la esterilización es un proceso que busca reducir esa carga biológica que está presente en utensilios, al menos a su millonésima parte. Consiste en la eliminación de vida microbiana, y para lograr esto se aplican diferentes métodos. Hay métodos físicos, químicos o gaseosos y de radiación ionizante. En los métodos físicos se puede utilizar calor seco, calor húmedo, radiaciones como rayos beta y gamma, radiaciones no ionizantes como los rayos ultravioleta. Y en el caso de los métodos químicos es el uso de óxido de etileno, gas, ácido peracético, glutaraldehídos y los peróxidos de hidrógeno. Bien, y para ir finalizando tenemos dos elementos aquí por cubrir, que son los cuartos de ambiente controlado y cuarto limpio. ¿Qué es el cuarto de ambiente controlado? Muy común en industria médica. Bueno, son, o más bien, estos cuartos son producto de la necesidad que se ha dado en crear y controlar condiciones especiales en un espacio, que es destinado para el desarrollo de procesos muy sensibles a la calidad del aire, temperatura, humedad relativa o estática. O sea, por eso se llaman controlados, porque se controlan los niveles del aire, los niveles de la temperatura, el nivel de humedad, de iluminación, etc. Pero también tenemos los cuartos limpios, que son lugares especialmente diseñados para tener bajos niveles de contaminación. El cuarto controlado, ¿verdad?, es una sala especialmente diseñada para obtener bajos niveles de contaminación con parámetros ambientales estrictamente controlados. Ahí se sabe cuántas partículas hay en el aire, cuál es el nivel de temperatura y humedad que hay, el flujo del aire, la presión, iluminación, etc. ¿Cuál es la función del cuarto controlado? Mantener la menor cantidad de partículas contaminantes que puedan afectar la calidad del producto. De hecho, hay algunos productos que podrían ver una alteración, llamémoslo así, en sus características propias si no hay un buen control de la humedad, por ejemplo, ¿verdad? Podrían sufrir alteraciones en su condición, en su característica, en su color, en su composición. Por eso
deben ser manipulados en espacios controlados. Los cuartos limpios pues son áreas de trabajo también donde se puede llevar a cabo algunas actividades con riguroso control. Aquí también van a haber pues cierto control de temperatura, de humedad, de descarga, partículas, presiones, actividades a desarrollar, entre otras. Vamos a decir que en el cuarto limpio generalmente pues van a haber personas realizando diferentes labores y muchas veces estas personas es común que se encuentren como se ve ahí en pantalla, ¿verdad? Bastante cubiertos por todo lado, con una mínima observancia, digamos, de su piel, porque precisamente pues se busca que la persona que está allá adentro no represente un foco de contaminación para el lugar. Para entrar a los cuartos limpios, ¿verdad? O cuartos controlados, es muy común que hayan áreas afuera, externas, llamadas cuartos de vestimenta, que son espacios donde la persona va a poder acondicionar, ¿verdad? Su cuerpo utilizando o colocándose los diferentes elementos o barreras de protección que vimos hace un rato. También van a haber áreas de lavado de manos específicamente para esto. Obviamente, pues cada industria tendrá esos espacios asignados que también deben ser de forma regular revisados para asegurar, ¿verdad?, que cumplen con condiciones óptimas. Justo después de lavarse las manos, algunas cosas a tomar en cuenta. Si usted se lavó las manos, ya no puede tocar ningún objeto, ¿verdad? O sea, usted ha pasado por un proceso de control que debe mantenerse impecable. Entonces, usted no puede tocar perillas, usted no puede tocarse el pelo, no puede tocar absolutamente nada para mantener esa pureza, ¿verdad? O esa situación o condición óptima y que no haya una transferencia, obviamente, nuevamente en las manos. Ahora, si por A o por B un descuido se tocó algo, bueno, devuélvase y repita todo el proceso de lavado de manos. Hay que ingresar de forma inmediata al cuarto controlado. No se puede saludar a la gente de la mano, ¿verdad? Se da mucho a nivel interno, que más bien se saludan como con el pie. Pero el contacto entre personas en estos espacios tiene que ser mínimo. Dentro del cuarto limpio, ¿qué no se debe hacer? Bueno, no se puede usar maquillaje. En el caso de las damas, bueno, que ahora como estamos, hay algunos varones que también lo hacen, entonces en general las personas no pueden usar maquillaje y estamos hablando de nada de labiales, nada de cosméticos, nada de esmaltes de ningún tipo. Tampoco se pueden utilizar joyerías de ningún tipo, cadenas, aretes, pulseras, anillos, relojes, eso está prohibido, porque esos son focos de contaminación. Trabajar en condiciones de salud o higiene no óptimas para el producto, esto es prohibido. Si usted está con gripe, con mal de estómago, si está padeciendo de cualquier situación de salud, usted no puede ingresar a estos espacios. Tampoco utilizar o pretender más bien ingresar a estos espacios si tengo la ropa sucia, si tengo los zapatos sucios o si tengo algún tipo de herida expuesta. Tampoco se tienen que tocar objetos como monedas, billetes, menos comida, ¿verdad? Obviamente, esto está prohibidísimo. Jamás, 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 pero ni un chicle. Y si algo se cae al piso en el cuarto limpio, eso se queda ahí, eso no se puede levantar, ¿verdad? Nunca tocar nada que esté en el piso. El tema de, obviamente, alimentos está prohibidísimo, ni qué decir tema de medicamentos o cigarros o alcohol, por supuesto, aunque es algo muy obvio, esto hay que decirlo porque de ahí no falta quien diga, ay, yo no sabía que eso era prohibido. Bueno,
Dentro del cuarto limpio, ¿qué se debe hacer? Bueno, apartar la cara del producto si usted va a toser o estornudar. O sea, obviamente toser y estornudar y bajo la norma y el procedimiento que probablemente todos conocemos, pero siempre estar lo más alejado del producto posible si estamos frente a esta situación. No tocarse la cara, ni la nariz, ni la boca. Salir del cuarto, lavarse las manos nuevamente si usted pues ha manipulado o ha tocado algo y tiene que volver a entrar al cuarto, vuelva con todo el procedimiento de lavado de manos. Obviamente es importante tener una buena comunicación con los supervisores y reportar cualquier situación sospechosa o peligrosa. Por ejemplo, el tema de la presencia de insectos, eso obviamente hay que reportarlo inmediatamente. Y cualquier anomalía, cualquier situación que no es la idónea, tiene que informarse a tiempo, porque si no estamos poniendo pues en riesgo ahora la condición del cuarto limpio. Bien. ¿Algún aporte, chiquillos? ¿Alguien ha tenido oportunidad de trabajar en cuartos limpios o controlados? Adelante, William. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. Sí, yo día a día trabajo en cuartos limpios y todo lo que hemos visto en clase se aplica igual día a día de usar, por ejemplo, nosotros cuando entramos, tenemos un cuarto que le hicimos closet personal, que es donde nos vestimos, nos Uh-huh. ponemos cofias, shoe covers, cubrebarbas, la bata o gabacha Uh-huh. y hacemos el procedimiento de lavado de manos. Y igual usamos alcohol, ¿verdad? Cuando hay que limpiar las máquinas, las mesas, igual los guantes de protección y lentes de seguridad. Igual en el cuarto limpio usamos zapatos blancos especiales para cuartos limpios. Uh-huh. Más que todo, sí, un resumen de todo lo que hemos visto, lo que he aplicado día a día. Excelente. Gracias por ese aporte. William, y una pregunta sin ánimo ahora de exponer ningún elemento ahí, digamos, de índole privada de la empresa sí, la empresa donde usted ha colaborado. ¿Alguna situación ahí particular, algún errorcillo que haya cometido algún compañero en cuartos limpios que pueda compartirnos? Sí, he visto varios errores. Uh-huh. Eh, por ejemplo, eso que usted decía de juntar. Eh, por ejemplo, bueno, yo trabajo con catéteres, ¿verdad? Sí, un señor lamentablemente eh, se fue, digamos, despedido por haber juntado catéteres en el suelo y haberlos introducido en la máquina, Uy, Dios mío. porque, sí, de hecho, se pasó un memorando de que por eso que lo que él hizo se fue en 900.000, 800.000 colones de pérdida, y Sí. todo se fue para en sí Uh-huh. por haber, digamos, haber puesto los catéteres en la máquina y tratar de abastecerla porque se le iba a quedar vacía. Entonces, de ahí él corrió ese riesgo y lo reportaron y ahí eso fue lo que pasó. Uy, qué tremendo. Si no, y son cosillas que de pronto pues uno dice, ay, no pasa nada, está limpio el lugar, aquí limpian, desinfectan y esterilizan cada 5 segundos, no pasa nada. No, es que, ¿verdad? O sea, no sé si ustedes inclusive han puesto atención a los anuncios de desinfectantes, ¿verdad? Inclusive hasta Lysol, que es una marca, digamos, con bastante presencia en el mercado. Usted no verá nunca un anuncio de desinfectante que te garantice el 100% de la eliminación de los microorganismos. Eso es muy poco probable. ¿Verdad? Te garantizan un 99.99%, porque siempre va a haber alguno de esos bichillos, llamémoslo así, ¿verdad? De forma jocosa, que va a sobrevivir, que se la va a jugar y que va a ser inmune a esas sustancias, ¿verdad? Que son creadas para la eliminación. Entonces, por más cuarto limpio, por más cuidados que haya, no hay garantía de un 100%. Por ese motivo es que nunca se tiene que levantar nada del piso.
no juguemos, como dicen por ahí, de ahorrativos, de decir, ay, qué lástima, cómo se va a desperdiciar esto, que se cayó, no pasó nada, no, mejor que se pierda, ¿verdad?, el asunto, a exponernos a una situación como la que comenta el compañero de este señor, lamentablemente, ¿verdad? Porque yo supongo que el señor no lo hizo con mala intención, ¿verdad? Fue un tema tal vez de ingenuidad, no sé, de desconocimiento, qué sé yo. William. No, nada más para aclarar lo de la situación del señor, Ajá. él sabía lo que estaba haciendo porque él ya tenía mucha experiencia. Lo que pasa es Ah, que cuando se hace un cambio de producto en esas máquinas, bueno, el catéter era color negro, entonces no se veía y él calculó mal el producto, entonces se vio en la penosa necesidad de agarrar esos catéteres en el suelo para completar un set, para que la máquina pudiera producir. ya entiendo, ya entiendo. Ok, ok. Bueno, ahí todavía peor entonces. Porque sabiendo que no se debe hacer y hacerlo, ya eso es irresponsabilidad. Bueno, ni modo. Muchas gracias, William. No sé si alguien más ha tenido alguna experiencia relacionada. Ok, bueno, entonces si estamos claros con la temática de hoy, muchachos y muchachas, les comento que el examencito va a quedar habilitado más o menos como a las 8 de la noche, son prácticamente las 7 de la noche. Entonces, ¿cuál va a ser la dinámica del examen? Como ya lo hemos venido trabajando semanas anteriores, el examen se va a habilitar por una semana completa. Es decir, va a estar disponible desde hoy y hasta el próximo martes a las 6 de la tarde se cierra, ¿verdad?, el espacio de entrega de examen. Ahora bien, cuando ustedes decidan qué día y a qué hora van a resolver el examen en ese periodo de tiempo que acabo de mencionar, van a tener 3 horas hábiles para resolver el examen. Esto es un cambio, ¿verdad?, que se hizo a nivel administrativo en todos los grupos y en todos los programas industriales por diversas situaciones que se han estado presentando con algunos grupos. Pues el director de carrera tomó la decisión de generalizar o estandarizar más bien este cambio que les estoy diciendo. Todos los exámenes en adelante para todas las semanas van a estar abiertos por 3 horas en un periodo de una semana completa. La recomendación, muchachos y muchachas, es que cuando ustedes elijan el momento de resolver el examen, por favor, dedíquense a hacer el examen. Ya nos pasó con otro grupo donde una persona, ¿verdad? Pues no sé en qué estaba esta persona, pero abrió el examen, vino, respondió 2 preguntas y se fue a hacer un mandado. Y cuando volvió, ya había pasado el tiempo, ¿verdad?, que estaba disponible el examen, y obviamente la plataforma solamente le pudo sumar las 2 respuestas que había hecho. Y ahí, por más que brinquen y pataleen y 1000 justificaciones, el examen no se vuelve a habilitar para nadie. Se abre solo una vez, un intento. Entonces, para que por favor sepan elegir bien el momento, se dediquen a resolverlo desde que se sentaron hasta que se levantaron de la silla, para que no haya este tipo de situaciones. Los exámenes en adelante, también otro de los cambios, todos los exámenes van a tener el mismo peso. Es decir, que por semana cada examen va a equivaler a un 25% de la nota, y como son 4 semanas, pues ahí tendríamos el 100%. Hay otra cosita que fue lo otro que cambiaron por ahí. Ya recordé. En adelante, el examen de la semana 4, recordarán que en módulos anteriores el último examen era un examen acumulativo, ya no. Ahora simplemente se va a ir evaluando la materia semana por semana, punto. Entonces en semana 4, que ya nos toca la otra semana, si Dios lo permite, solo se evalúa la materia que se vea esa noche, punto. No sé si hay alguna consulta acerca del examen.
Adelante, Garrett. No, profe, perdón, me equivoqué. Tranquilo. Ok, bueno, entonces, si estamos bien con toda la información, chiquillos y chiquillas, me dan chancecito a las 8 de la noche que ya se les habilita el examen. Cualquier dudita, obviamente, por favor, vía correo electrónico, no me comprometan escribiéndome al WhatsApp, porfa, solo correo electrónico. De mi parte sería todo por hoy, agradecerles el tiempo, gracias por los que participaron y estamos viéndonos, si Dios lo permite, de hoy en 8 para terminar este tercer módulo. Vean que esto va rapidísimo, así que no suelten, no aflojen como dicen, pongámosle muchas ganas y van a ver que muy pronto van a tener concluido este programa técnico. De mi parte, buenas noches, nos estamos viendo. Buenas noches. Buenas noches, profe. Hasta luego, buenas Buenas noches. noches, profe. Chao, buenas noches.